Dios me los bendiga, iglesia. Dios me los bendiga más. Iglesia de Dios de Pekín, para mí es todo un privilegio estar aquí ministrando la palabra, que el Señor me use para llevar palabra viva hacia ustedes. Dígale a la persona que tiene al lado, hoy vas a recibir palabra viva. Así es, Señor. Hoy usted va a recibir palabra viva, porque este libro que se llama Biblia, que es el libro más importante del mundo, tiene la capacidad de autorrenovarse a través del testimonio. Y hoy usted va a escuchar, si puede ir buscando en su Biblia, Números, el capítulo de Números, versículo 14, del 32 al 34. Hoy usted va a escuchar a través de esta palabra cómo Dios me llevó de la desobediencia a la obediencia. Es el 32. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Fuerte, ¿verdad? Cuando usted entra en desobediencia, usted no puede ver un premio. Para remontarlos un poco en el versículo, Dios le había prometido al pueblo de Israel, le prometió al pueblo de Israel una tierra buena de la que fluía leche y miel. Pero ellos, en un momento, creyéndose sabios en su propia opinión, empezaron a cuestionar a Dios. De hecho, dice, según escudriñé, que habían 2 espías que fueron a ver qué pasaba con esa promesa, qué tan era la promesa. Y 10 de ellos regresaron en duda. Pero 2 de ellos, se llamaban Josué y Caleb, no regresaron en duda. Y fueron los únicos que entraron a la tierra prometida sin pasar trabajo, por decirlo así. Ahora, todos los demás que pudieron haber llegado a la tierra prometida, en días, duraron 40 años vagando en el desierto por la desobediencia. Ahora, esta desobediencia como tal, más bien fue una escuela para que aprendieran por qué al Señor no se puede cuestionar, por qué debemos obedecerlo sin cuestionarlo, que fue la diferencia entre Josué y Caleb, que llegaron derecho, y los que dieron la vuelta de los 40 años. Ellos dijeron, no, lo que el Señor diga, eso es. Me voy a remontar al año 2006, 2008. Un joven adolescente, este servidor. Y yo recuerdo que en el barrio habían unos muchachos que eran de la mala vida, por decirlo así. Y entre ellos había uno peculiar que era básicamente el líder del barrio, el que controlaba el barrio. Y una mañana yo me levanto y voy al colmado, como de costumbre, a comprar algo para desayunar. Y veo que el hombre está trajeado, con una Biblia en la mano. Y yo, pero ¿y qué pasó? Pero este hombre anoche estaba que quería acabar con el barrio. Y lo veo que quiere salvarlo. Hermano, pues tengo para contarle que eso a mí me marcó bastante, porque yo no vengo de una familia evangélica, pero ese evento que yo vi, yo dije, eso es algo demasiado diferente a lo que yo he visto. Y al pasar el tiempo pregunté, ¿y qué fue lo que pasó con fulano? No, él se convirtió, él es evangélico ahora, y esa fue la primera vez que yo escuché del evangelio, a través de ese muchacho, que Cristo lo transformó. Luego me acerco a él y le digo, ¿cómo fue que tú te convertiste? ¿Qué fue lo que pasó? Él me dice, bro, yo estaba fumando en el parque, me perdonan si se me excede. Y yo vi a Cristo directamente que bajó desde el cielo y me dijo, te quiero evangelizando. Yo no tuve ninguna duda de que esa que yo estaba usando era mala, pero esa sí era buena.
esa que Cristo me trajo, Él, esa palabra viva, definitivamente me transformó. Y me dijo, mira los resultados. Tú me viste anoche, ¿verdad? Sí, mírame hoy. Me dijo, Cristo te quiere. Yo me quedé atónico. Yo dije, wow, pero ¿qué fue lo que pasó? Ahí entró la curiosidad en mí. Pero también junto con la curiosidad entró la duda. Entró la duda. Luego de eso, una señora en el barrio, que le había tocado a Dios también reciente esos días, sencillamente andaba evangelizándola a todos los jóvenes. Cristo te ama, Cristo te quiere salvar, conviértete. Y en una yo voy cruzando la calle y me dice, tú ven, recibe al Señor. ¿Tú lo quieres recibir? Yo, sí, porque ya yo he visto que Cristo cambia. No tengo duda. Y en el medio de la calle empezó a orar por mí. Yo recuerdo por el sol también. Y empezó a orar por mí. Y yo, sí, acepto al Señor. Desde ese día hubo una gran diferencia entre los que aceptamos a Cristo y los que no. Yo tengo para decirle, hermano, que el grupito que se reía de nosotros, los que aceptamos a Cristo en ese momento, el que no está preso, pero preso, mal preso, 20, 30 años, ya usted sabe lo que comete una gente que le dan 30. Enfermo, le hablo de sida, cáncer, peste, o está muerto. O sea, no quedó nada de los que dudaron. Y yo me fui dando cuenta de esto al pasar de los años. Y según me doy cuenta, digo, wow, pero qué golpe al aceptar a Cristo. Y aún así me encuentro cuestionando y tomo la mala decisión de pensar que en lo que en mi vida lo que hace falta es dinero. Oigan esto, le estoy hablando de desobediencia. Y yo recuerdo que mi padre y yo tomamos un préstamo de 330,000 pesos. Y yo dije, no, es que el dinero todo lo resuelve, vamos a hacer dinero. Y papi, ¿qué es lo que tú te dedicas? No, yo soy maestro constructor y yo vamos a montar una empresa. Y empecé a trabajar con mi papá. Y nosotros pasamos de un préstamo de 330,000 pesos a construir una empresa que facturaba más de 80 millones de pesos mensuales. O sea, yo tenía una vida acorde al número. Apartamento con piscina, BMW, motores de más de 1 millón de pesos. Y ese dinero, confesando aquí, yo no lo usaba para bien. Yo andaba esa guagua llena de gente, romo, cosas. Ya usted podrá imaginarse todos los castigos que ese dinero pudo pagar, porque para mí eso fue lo que fue. Y yo recuerdo que una mañana yo me levanté y me paré en el balcón del apartamento, miro mi cuenta de banco, tengo ahorro de más de 5 años para el estilo de vida que llevo, la empresa está en su mejor momento, tengo la guagua que quiero, incluso había elegido una mujer acorde a lo bonita que era. Y yo dije, pero yo tengo todo lo que yo diseñé yo mismo, creyéndome sabe en mi propia opinión, en la mano. Y yo recuerdo que yo miré al cielo, señores, y yo sentí ese flechazo en mi pecho, que fue un vacío. Mire, que yo no le puedo describir a usted. Yo no le puedo describir ese vacío. Fue una cosa, una tristeza enorme que me entró. Y yo le dije, Señor, pero yo he logrado todo lo que me he propuesto. ¿Por qué yo siento este vacío tan grande? ¿Por qué? Si he logrado todas las metas que me he propuesto, universitarias, de estudio, trabajo, dinero, o sea, imagínense cosas terrenales, yo me sentía realizado. Y el Señor me habló en ese momento y me dijo, ¿de qué te vale ganarte al mundo si te pierdes en Él? Señores, en ese momento mi mente empezó a rodar bien duro. Yo decía, no, es que otra vez el Señor. Yo no creía en evangélico por ese tiempo. Yo era de los que perseguía a la iglesia como Saulo, para que sepa. Y yo recuerdo que para esa misma semana yo tuve una revelación donde yo me soñé que me acababa de levantar como en una especie de guerra. O sea, el mundo estaba totalmente destruido. Era una cosa como que le habían entrado a bombazos donde yo estaba. Y yo decía, ¿y qué fue lo que pasó? Y yo veía una luz que descendía del cielo. Y a través de esa luz eran como pequeños grupos de personas. Familias, diría que sea amigos, no sé explicarle bien. Y descendía un libro de esa luz. Y ellos en grupo así se acercaban al libro y lo leían
subían al cielo. Y yo me puse nervioso y yo dije, pero Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y por qué están subiendo? Yo estoy aquí todavía. ¿Y mi luz dónde está? Esa luz no estaba porque yo estaba en desobediencia, mi hermano. Y de repente me acerco a un señor así y le pregunto, óyeme, ¿y cómo yo subo con ustedes? Y él me dijo, inscribe tu nombre en el libro de la vida, búscalo. Ya, si se lo va a dar, déselo fuerte, déselo fuerte. Pero a todo esto, aunque usted no lo crea, yo sigo en desobediencia. Y luego de que todos subieron, empezaron a pasar unos minibuses de esos de los tipos banderitas, amarillos, montando gente. Y yo, bueno, yo no hay nada que hacer aquí, déjame subirme. Y el minibús iba nada más y nada menos que para un calabozo. Y yo le puedo decir a usted, como yo lo estoy viendo a ustedes, que eso estaba lleno de demonios. El Señor reprenda. Yo me quedé parado hacia la orilla porque yo no quise entrar al calabozo. Yo me quedé parado observando así. Y yo veía al fondo una figura que iba llamando a todos los que estaban presentes, uno por uno, y le hacía una pregunta, iglesia, que yo quiero que tú te la hagas aquí hoy también. ¿Qué tú has hecho para subir al cielo? ¿Qué tú has hecho para que Cristo te salve? Y él le repetía esa pregunta. Y automáticamente hacía esa pregunta. Yo veía como esas personas caían en otro calabozo más profundo porque no supieron contestar la pregunta. No, porque yo me esforcé mucho y me gradué de la universidad. No, porque yo tengo un carro de tal marca. No, porque yo ayudé a la gente y les regalé dinero y donaba, hacía muchas donaciones. No, porque yo oraba también y llevaba medicina. Y yo veía a esa persona sumamente decepcionada de todo tipo de respuestas absurdas. Y en uno él se para como eufórico y dice, la pregunta es, ¿qué tú has hecho para subir al cielo sin pensar en ti? Pensando en el prójimo. La Biblia dice claro, ama al prójimo como a ti mismo. Ama al prójimo como a ti mismo. Tú tienes que primero amarte tú y luego darle amor al prójimo genuino, como el que Jesús nos dio a nosotros. Jesús no vino a sentarse en una playa a beber piña colada. Él vino a sacrificarse por usted y por mí. Él dio su vida para que usted sea salvo. Déselo fuerte si se lo va a dar. Déselo fuerte. Aquí la mayoría de personas conocen la historia de Cristo. Un hombre que no tuvo necesidad de bajar del cielo desde su pedestal, hacerse hombre, para mostrarnos el camino. El camino no era sentarse bajo aire acondicionado. El camino no era yo salir a comprar un Porsche. El camino no era yo aspirar ni siquiera a un título universitario, me lo voy a jugar con eso. No. El camino es evangelizar a los demás, lavarle los pies como Jesús hizo con sus discípulos. Para que usted y yo entendamos que el evangelio hay que llevarlo. El evangelio significa buenas nuevas. A usted no lo mandaron a presumir camisa, a usted no lo mandaron a presumir cuenta de banco, a usted no lo mandaron a presumir título universitario, a usted no lo mandan a presumir Porsche, nada de eso. A usted lo mandaron, Señor, y déjenme decirle esto, que no tengo la menor duda hoy en día. A usted lo mandaron a llevar el evangelio. Usted es privilegiado por eso. Usted es muy privilegiado por eso, hermano. Eso es algo que no todo el mundo puede. A todo esto, yo sigo en desobediencia. Esa fue la tercera vez que yo tuve esa revelación, donde el Señor me llama claro y pesado. Para ese entonces yo lo que estaba era aspirando que yo quería ser millonario, más de lo que tenía. Y me levanto en la mañana, otro día, rondando esa semana. Y recuerdo que tenía un amigo que se llama Alex Sofoque, que algunos de ustedes lo conocen. Alex González. Y yo le cuento un poco lo que pasó, pero él como que no me puso mucho asunto. Y esa misma noche lo único que me dijo fue, órale al Señor que te va a seguir mostrando, así como te mostró el problema, Él te va a mostrar la solución. Y yo dije, yo no tengo nada que perder, déjame ponerme a orar. Me puse de rodillas, le dije, Señor,
hermano, por favor, dime qué es lo que tengo que hacer. Yo no quiero, oiga lo que yo estoy pensando, yo no quiero caer en olla. Tengo que decir las cosas como son. Pero el Señor es tan misericordioso que Él me hizo una revelación donde yo estaba de rodillas en una tarima de azul. Y era un estadio súper inmenso, hermano. Yo no podía verle el fin. Y la tierra temblaba, mire, como que no había mañana. Y alrededor de nosotros la tierra se abría y caían truenos. Y era una cosa que yo dije, se está acabando el mundo. Y yo, pero ¿será que mi vida se va a acabar? Y sí que se iba a acabar. Yo le voy a contar ahora cómo. Al otro día temprano voy y lo espero saliendo de su casa y le digo, mira, tú me vas a tener que explicar bien porque es que yo no estoy entendiendo y me estoy poniendo loco. Y él lo que me dice, tú tienes un llamado a evangelizar. Tú tienes que atender ese llamado. Hasta que tú no atiendes ese llamado, tú no vas a tener paz. Porque déjeme decirle algo, hermano, cuando Dios a usted lo elige, usted obedece o obedece. O usted llega por la vía fácil o como el pueblo de Israel, usted dura 40 años vagando. Es una de dos. Ahora, la buena noticia es que si Dios te eligió, Él no te va a soltar. No existe piedra, lugar o creación donde usted se le esconda. Mire, voy a ponerle este ejemplo. Yo me estoy tratando de esconder de ustedes para que no me vean. Usted me ve, ¿verdad que sí? Aquí, así usted se le ve al Señor cuando usted se le esconde. Déselo fuerte el aplauso. Lo primero que mi amigo Alex me dice, vamos a la iglesia para que tú escuches. Escucho la prédica de ese día, muy bonita, y hacen el llamado a reconciliarse. Y yo volví a sentir ese flechazo que le conté hace un momento, pero más fuerte todavía. Mire, yo era un hombre que yo me creía fuerte, dije que yo tenía carácter. Mire, yo me volví nada en ese momento. Y ese predicador decía, tú que estás ahí sentado, ven que te están llamando, atiende, arrepiéntete. Y yo ahí, mire, ve, haciéndome el fuerte, el duro ahí, y yo ahí que no, y no fui. Se acabó el culto, me llama alguien, me reúne un grupo de personas y me hace una mini encuesta. Me dice, ¿quién de ustedes se ha visto predicando en estadio? Todos se quedaron, yo, está loco, yo a chepa limpio aquí. Y ahí yo, porque yo lo que le dije a él fue, a tú el que lo llaman a evangelizar, lo llaman para predicar. O sea, como que es lo mismo. Yo decía, eso es como la cotorra que ellos dan para eso. Y me creo, sabe, en mi propia opinión, otra vez en desobediencia. A esto, Señor, Israel y yo llegamos a ese punto. ¿Usted sabe por qué? Porque yo estaba cambiando mi fe por miedo. La obediencia, yo le estaba cambiando por queja, pensando en el dinero. Y la promesa que Dios tenía para mí, o tiene para mí, yo le estaba cambiando por duda. Oiga qué trueque, más loco. Y eso le puede pasar a cualquiera de ustedes en cualquier momento. A todo esto ya yo sí te entiendo que tengo un llamado y que tengo que atenderlo. Yo no puedo seguir haciendo caso omiso a algo que me viene persiguiendo desde los 7, 8 años de edad. Yo tengo 20 y pico. Caigo en Uber. Aquí viene la parte bonita de la historia. Pero ya en Uber yo no siento ese látigo que me va azotando con la furia por desobediencia. Aquí yo vengo viendo testimonios de todo tipo. El pastor sabe que es taxista. Los taxistas nosotros éramos psicólogos en ese momento. Ahí se montaba gente con todo tipo de problemas, chismes, actualizaciones. Yo no veía noticias. Porque es que ahí desde que se montaba una gente, pero tú no sabes. Ay, lo que me pasó, y cuando no era con un cuento de otro, era de otro. Y yo escuché barbaridades en ese taxi, que lo único que me hicieron fue arrepentirme cada día que yo estuve fuera de los pies de Cristo. Ahí se montaban mujeres de la vida alegre, y yo le veía ese vacío, jodiendo con brujería, el Señor reprenda, haciendo dique amarre, vendiendo su dignidad por dinero. Mi hermano, mire, eran cosas que yo, lo que lloraba de la tristeza. Pero a todo esto el Señor me dice, yo quiero que tú le prestes atención y oído a lo que tú estás viendo aquí. Y ahí se montaba gente consumiendo drogas, menores de edad, niñas que le decían a sus padres, mami, un amiguito me invitó a la casa a dormir.
Y usted sabe para dónde era que esa mujer cogía. Muchachita de 13 años, para Bonao, para los famosos teteos, porque ese entonces era la pandemia. Y yo no sabía que estaba montando menores, yo no acostumbraba a mirarle la cara a los clientes. Y yo recuerdo que esa mañana, cuando amaneció, porque yo quería devolverlos a buscar, yo veo, tuve estas menores que vienen para mi carro, y yo, ¿y qué? ¿Y dónde estaban ustedes? ¿Esto no es para adultos? No, y déjenme decirle una cosa, consumiendo cocaína y haciendo cosas de todos los tipos, me voy a resolver un poco. Y yo dije, pero ¿y este gancho que yo cogí? Y bueno, termino de dar el servicio, porque había un adulto entre ellos, y lo que hice fue que prendí mi cámara del carro, cualquier cosa, y dije, está bien. Y escuché historias de parte de hombres ahí, creyéndose sabios, que yo nada más me veía en ellos, y decía, miren que es lo que se creen. Pero yo todavía estoy un poco ciego, porque estoy en desobediencia. De parte de las mujeres, mire, yo quiero hacer un pequeño paréntesis con esto. Nosotros los hombres tenemos que ser muy cuidadosos con las mujeres, porque probablemente usted esté al lado de una mujer que fue violada en su infancia. Y lo peor de eso, que pudo haber sido incluso por un familiar cercano. Y cuando yo escuchaba ese tipo de historia, de lo que le acabo de hacer el paréntesis, yo decía, pero es verdad que este mundo está tan perdido. Y empecé a abrir los ojos, empecé a orar y empecé a buscarle a Dios como un loco. Yo duré desde el 2021 aproximadamente hasta que vine a esta iglesia, 2 o 3 años, buscando de Dios y no aparecía, porque en ese momento yo no escuchaba de Dios por la desobediencia que yo tenía. Señores, y un día voy bajando a la circunvalación, camino hacia Cienfuegos, buscando un cliente, una carrera muy buena, por cierto. Y yo veo ese ángel que no le puedo medir. Mire, yo trabajé en construcción y yo le puedo decir a usted al ojo. Y eso era una cosa que no se podía medir. Un brillo así, detrás de una persona. Y yo escuché esa voz que me dijo, da la vuelta. Que esa persona te va a llevar a la iglesia donde yo te voy a asignar. Yo no tenía idea de lo que venía después. Esa persona era Noemí. Y yo la paro, ya yo la conocía en ese entonces. Y yo, muchacha, dime en qué tú estás. Me decía, yo te quiero invitar a la iglesia, ni hola me dijo. Y yo le dije, ¿dónde está? Que voy para allá. Y empecé a sentarme ahí atrás, donde está el morenito que se ve allá. Tan bello. Dios te bendiga. Y me empecé a sentar por allá. Pero a todo esto, yo estoy en rebeldía. Yo estoy ahí sentado, pero yo lo que estoy es básicamente cuestionando que Dios me ha venido quitando todo por lo que yo había trabajado, creyéndome sabio en mi propia opinión. Y yo digo, bueno, quizás que el Señor aquí me va a devolver los millones de pesos que yo perdí, dije yo. Sí, así estaba yo de terco. Y yo, Padre Santo, y me senté ahí, y empecé a buscar de Dios, y me empezaron a pasar cosas. Y a todo esto tengo para decirle que el Señor volvió a darme una respuesta, pero fue de su furia otra vez. Y hubo una persona que ni quería saber de mí, se paró y me dijo, mira, si tú no te arrepientes, te dice el Señor, de corazón, Él te va a quitar todo lo que tú tienes. Y yo dije, pero yo tengo olla, ¿qué es lo que me van a quitar? Pensaba yo que no tenía nada. Mi hermano, mire, esa misma semana, lo primero que el tipo donde yo vivía, la casa donde yo vivía, me dijo, mira, yo te voy a dar 10,000 pesos para que te salgas de aquí. Caí en la calle. Arriba de eso, como si fuera poco, yo me enfermé, señores, que yo no sé cómo fue que yo me paré de esa cama. A mí me agarró un dengue hemorrágico, que yo me estaba muriendo. Pero yo me paré de esa cama, gloria al Señor. Y ya con esos 2 tallazos dije yo, espérate, yo no voy a seguir de loco, ¿no? No, yo tengo que poner atención a esto. Y vengo ya un poquito más, no mucho, un poquito más dispuesto a escuchar la palabra. Y yo recuerdo que el Señor me habló claro y me dijo, yo necesito que desde ahora hasta que termine el año tú te me sientes ahí, escuches y punto. Y yo así lo hice. Vine y me senté en la iglesia. Yo creo que la primera mañana que yo venía para acá, bueno, la primera no, como la segunda, tercera mañana, me paro yo cuestionando. Y yo, Señor, pero no hay una iglesia más cerca, no sé, porque eso está como muy lejos para mí. Yo vengo de Cienfuegos. Y cuando yo bajo, lo primero que le encuentro al carro son 3 gomas pichadas. Yo dije, no, está bien, yo me voy a pie, no hay problema. Yo llego. Y arranqué para acá y dije, no hay problema. Y me senté ahí, señores, 27 cultos. Agosto, diciembre. Uno por uno yo me levantaba con un sinnúmero de preguntas y el Señor me contestaba. Porque yo tengo para decirle que al Dios que usted le sirve, si usted le hace una pregunta, Él le contesta cuando le place.
Ahora, esta respuesta nunca va a caer en mentiras. Él le va a hablar con la verdad, porque Él te quiere cuidar. Déselo fuerte si se lo va a dar. Recuerden que es una escuela, no es un castigo como tal. Él quiere educarte como su niño, su niña bella, para que crezcas dentro de su propósito, no dentro de tu propia opinión. Y yo recuerdo que en uno de esos cultos, el Señor me habló clarito a través de ese predicador. Él tenía como 14 años que no pisaba para ese entonces, que si algunos lo reconozcan inmediato. Es un moreno, él que era pelotero de la Romana, firmado. Y recién el Señor lo llamó, él tuvo que dejar la firma con todo botá. Ya ustedes conocen, ¿algunos conocen esa prédica? Sí. Y él dio su prédica y dijo, miren, el Señor me llamó y yo tenía que dejar todo botado. Y el Señor me está hablando diciéndome, deje el taxi, deja todo. ¿A quién se parece ese testimonio? ¿A cuál? Deja todo botado, pero yo no lo sé en ese momento. Yo estoy todavía preguntando, como que yo estoy de uno a uno con Dios. Pero a veces le gusta eso, para que tú mismo te des tu propio tablazo. Y yo recuerdo que él dijo, y cuando el Señor a usted lo llama, usted tiene que obedecer y punto. Y deje todo, hermano. Mira, a mí me habían filmado y yo dejé esa firma y esto y nadie lo entendió. Y yo jalé a Jonathan. Y le digo, Jonathan, pero me está pasando esto. El Señor me llamó, me dice que deje todo botado, pero yo lo que tengo es muchos problemas y no encuentro cómo resolver. Y él me dijo, el Señor se va a hacer cargo de ellos. Porque cuando el Señor te llama para que abandones algo, es porque Él te quiere suplir con nuevas bendiciones. Él no te va a llamar para ponerte en escasez, siempre y cuando obedezcas. Y tengo para decirle, hermano, que todavía yo sigo preguntando para esa fecha. ¿Sí? La terquedad en testimonio. A todo eso, a finales ya de diciembre, el pastor para ese entonces estaba haciendo como una especie de curso para ser presidente de una asociación, corríjame, pastor, como de pastores. Y ese día el pastor estaba como aquí para dice, Padre Pérez. Yo pregunté, y por el pastor de esta iglesia no habla, porque no sé quién es, pero él está ocupado, yo no lo sé, yo lo que sé es que no sé quién es el pastor de esta iglesia, yo estoy sentado ahí, y es el líder. El Señor me tocó y me dice que le dé mi testimonio para que alguien lo necesite escuchar, y empezó a contar tu testimonio. Hermano, mire, todo el que escuchó el testimonio del pastor sabe, yo quedé atónico, yo dije, no, yo no puedo cuestionar un segundo más de mi vida lo que se me está pidiendo, no puedo. O sea, ya las coincidencias aquí sobrepasaron toda lógica. O sea, ya esto es lo que yo no lo entiendo. Yo voy a creer y punto. Y a partir de ese momento tengo para decirle que el Señor se empezó a manifestar en mi vida de una manera increíble. Es algo que yo no podría explicárselo con palabras. Sinceramente, señores, yo le quiero decir a usted que si usted tiene un llamado, obedezca ese llamado. El convertirse no solamente es el decir yo estoy aquí sentado, yo hago silicio, escuche bien ese llamado y obedezca. Luego de eso empezamos un ayuno como de 21 días. Señores, miren, yo tengo para decirle que día por día de ese ayuno yo pude ver con mis propios ojos, así como yo lo veo a usted, cómo el Señor fue rompiendo cadenas una por una durante esos 21 días. Cosas que yo no podía explicar, que no dependían de mí. Empezó a transformar a mi mamá. Empezó a transformar mi economía sin trabajar. O sea, yo vengo de ver millones de pesos, pero con la cabeza atormentada, a conseguir, ¿qué? 2,000, 3,000 pesos. Pero yo tenía una paz, hermano, que yo no la cambio por nada. Yo dije, esto no es negociable ya. Déselo fuerte el aplauso, si se lo va a dar. A todo esto, el Señor me dice que, por cierto, más de 365 veces se repite esta palabra. No tengas miedo. Dígale al compañero que está al lado, no tengas miedo. Toda esta travesía que yo vengo pasando, y yo no lo quería admitir, pero es la realidad, viene pasando porque yo tenía miedo de aceptar mi llamado. Yo me sentí en miedo. Y cuando el Señor yo lo que hacía era que me ponía en vergüenza yo mismo.
y me ocultaba detrás de inseguridades. Eso que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera de ustedes en cualquier momento. En cualquier momento de tu vida. Pero el Señor te dice, y te lo voy a decir al paso, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No tengas miedo porque esas cadenas que te tienen atados yo las voy a romper. No tengas miedo porque no existe enfermedad que yo no pueda curar. No tengas miedo porque no existe situación económica que yo no pueda resolver. Pero ante todo eso te digo, no tengas miedo porque yo te quiero salvar. No hay otra forma de explicárselo. Deuteronomio 8, 2, 6. Vamos a leer aquí, a pasearnos un poco más en la Biblia. Y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Yo pudiera pasarme aquí. No un retiro, no. Volver a ese retiro contándole el testimonio. Yo me estoy concentrando en la obediencia y la desobediencia. Para afligirte. Escuche bien, en la escuela que usted está ahora mismo es para que usted se aflija. No es para que usted cuestione al Señor. Para probarte. Para saber lo que había dentro de tu corazón. Si habías de guardar o no mis mandamientos. Le dice el Señor. En esta travesía que usted me vio atravesando, yo pude ver drogas, prostitución, violencia, mentiras, engaños y problemas de todo tipo. O sea, yo me sumergí en el mundo desde lo más profundo que usted se puede imaginar, dígase puntos de droga. Yo llegué a ver con mis propios ojos lo que era un altar, el Señor reprenda. O sea, yo vi cosas en esa trayectoria que lo único que yo hacía era fortalecer mi fe. Yo dije que yo no pertenezco a este mundo. Tú tampoco perteneces a ese mundo. Tú perteneces al grupo del Señor que será salvo cuando Jesucristo vuelva. Déselo fuerte el aplauso. Y yo tengo para decirte, iglesia, el desierto no fue el final. Fue el aula donde Dios los formó. Y así también muchas veces nuestros desiertos son el lugar donde Dios nos enseña obediencia. No tengas miedo porque sea lo que sea que tú estés pasando, donde tú creas que venga, a Cristo no le importa nada de eso. A Cristo lo único que te interesa es que tú le obedezcas. Y Él te puso un ejemplo en la cruz, dio su vida por ti, la dio por mí, para que tú te rindas a sus pies. No, el Señor no quiere castigarnos. Él quiere prepararnos para sostener la promesa cuando llegues. El Señor no se puede glorificar en lo sucio. Él te quiere limpiar, aunque te duela, aunque te molesta, aunque te opongas, para glorificarse en ti, para que el Espíritu Santo descienda sobre ti y poder convertirte en un ejemplo de sus discípulos. Que dicho sea de paso, los discípulos tienen todito un pasado también. Pónganse a leer la Biblia más profunda, los que no lo han hecho aún, y los que sí, sigan escudriñando, porque la palabra viva es viva por eso, porque se renova todos los días. Si usted dejó de leer la Biblia, vuelve y agárrala y siga buscando. Tal vez tú también has estado en un desierto, un proceso donde no ves avance, donde sientes que das vuelta, que no llegas a ningún lado. Pero escucha esto, Dios no te abandonó. Dios te está transformando, iglesia. Hay un momento en el que el pueblo tuvo que decir, ¿seguimos repitiendo el mismo ciclo? ¿Se parece un poquito? ¿Seguimos repitiendo el mismo ciclo o aprendemos a avanzar y a obedecer? Y hoy Dios te dice lo mismo. No morirás en el desierto, aprenderás de él. La obediencia abre puertas que la fuerza nunca, oye bien, tu fuerza, tu propia opinión nunca van a poder abrir esas puertas. La obediencia te saca de lo temporal.
y te lleva a lo eterno. No, usted no está aquí. La obediencia te saca de lo temporal. Esa enfermedad, de esa depresión, ese problema, esa situación que te tiene loco, ese familiar que no te quiere prestar atención, todo eso es temporal. Él te quiere hacer un switch de lo temporal a lo eterno. Déselo fuerte el aplauso. Así que hoy, delante de Dios, ahí, calladito, Dios te escucha, Él conoce tus pensamientos, créeme que sí. Cada uno de ellos, cuando yo venía a esos 27 cultos, yo esa pregunta nunca, ni una la hice en voz alta. Todas fueron dentro de mí, levantándome, acostándome, y las 27 Él me las respondió. Tienes un testimonio de frente de que tú no tienes que hablar mucho para hablar con Dios, tú tienes que conectar con Él. Rompe ese ciclo de desobediencia. No repitas lo que otros hicieron. A veces uno ve a la gente, no, que fulanito no fue hoy, yo creo que puedo faltar el próximo domingo. No, sé como Josué y Caleb, que viendo el grupo que se metió en miedo, en duda, en desobediencia, dijeron no. Aunque yo quizás no lo entienda del todo, yo le voy a obedecer al Señor, porque yo sí creo en la tierra prometida. Yo sí creo que Cristo dio su vida por nosotros, resucitó para salvarnos. Todos los que obedecen entran a la tierra del Señor. Aquí hago un corte. Yo le estuve orando mucho a Dios para que me ministrara. Y tengo un mensaje para la iglesia de Dios de Pekín específicamente. Voy a cerrar esta parte con Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Iglesia, el Señor te dice, Mateo 7 del 1 al 5, lo voy a parafrasear: no juzgues para que no seas juzgado, porque con la misma vara que tú mides serás medido. ¿Quién eres tú para fijarte en la viga o en la mota de otro ojo si tú tienes tremenda viga en tu ojo? Nosotros estamos llamados a evangelizar, a ser empáticos con el hermano. Y la iglesia debe entender que nosotros somos un solo cuerpo en Cristo. Nosotros no estamos divididos. Esto no es usted contra nosotros, ni Perencejo contra... No, esto es el reino de Dios unificado en un solo cuerpo que es Cristo. Yo le quiero pedir a usted ahora, porque no quiero cerrar con una preguntita. Usted podría levantar su mano. Levante su mano. Levántela un poco más fuerte. Hágase esta pregunta: ¿por qué no di el 100% desde el principio? Dios le bendiga, iglesia.